Nuestro cometido en ese permanente viajar es indagar sobre ese terreno incógnito. Cada terreno que pisamos, cada mundo que abordamos, es un aliciente más para desentrañar los grandes enigmas que nos envuelven. Universos prohibidos nunca conocidos, fronteras imposibles que jamás han sido exploradas, límites insospechados cargados de secretos. Ese es nuestro empeño, desvelar cuanto todavía sigue oculto por esos universos desconocidos. Mostrar que existen otros mundos. Bien, amigos, bienvenidos a Otros Mundos en este formato de televisión, Otros Mundos Live, como queréis llamarle, pero sigue siendo Otros Mundos. Y aquí estamos emitiendo desde que empezamos con el confinamiento y utilizando nuestro canal. Este canal que ya sabéis que os invitamos a todos vosotros a que os suscribáis, porque así hacemos que esta familia sea mucho más grande. Eso es lo que queremos, deseamos y seguramente vosotros también vais a desear o deseáis. Bueno, vamos a dar paso hoy a un programa. Intentamos que cada programa sea un poquito distinto, obviamente porque los temas también van cambiando, pero sí que hay un formato. La semana pasada teníamos a dos compañeros, tenemos a Miguel Zorita, teníamos a Álvaro Torres del grupo Écate y hablamos de cosas distintas, una investigación paranormal, un libro, y hoy vamos a estar todo el tiempo con una persona a la que quiero muchísimo, un compañero de este programa y un señor que para muchos hace las auténticas delicias del mundo del misterio. Y me refiero a José Luis Jiménez. Pero antes, si os parece, vamos a hacer una entradilla, vamos a poner una introducción para que sepamos de qué vamos a hablar con nuestro querido José Luis. Vamos con ello. Desde el origen de los tiempos, la humanidad ha sido objeto de observación e intervención por parte de otros seres llegados del espacio exterior. Un equipo de vigilantes conocidos como Caballeros del Grial serán los encargados de observar la evolución humana después de que el avatar Jesús de Galilea y María Magdalena leguen su descendencia a la humanidad a través de su ADN. El equipo encargado de vigilar y custodiar la descendencia sagrada se verá inmerso en difíciles situaciones en las que tendrá que arriesgar su propia vida para salvar al Grial, la descendencia de Jesús y María Magdalena. Esto les llevará a viajar en el tiempo y adaptarse a las circunstancias de cada época, a fin de salvaguardar la integridad del Grial. Pero existe un enemigo muy poderoso que hará todo lo imposible por hacerse con el poder del Grial. Ese enemigo es la oscuridad, por lo que se entablarán diferentes batallas en cada una de las reencarnaciones del Grial, la descendencia de María Magdalena reencarnada. A fin de preservar la historia, se llevará a cabo una operación en colaboración con una élite esotérica de los Caballeros Templarios, a la cual se le dará el nombre de Operación Pegasus. A través de los recuerdos de sus vidas pasadas, la reencarnación de María Magdalena revivirá de nuevo los pasajes más relevantes de su historia con Jesús, su amor, su compañero, su maestro. La reencarnación de María Magdalena recorrerá todas sus vidas pasadas más relevantes, desde que estuvo con Jesús hasta la llegada de la nueva era de Acuario.
Ella profetizará los eventos que han de acontecer en los tiempos actuales, así como futuros, algunos de los cuales ya se están produciendo. El mensaje crístico y revelador existente en las profecías de la reencarnación de María Magdalena aportará la luz y la esperanza que todos los seres humanos han estado aguardando durante milenios. Esta es la historia sobre Jesús y María Magdalena que nadie había contado hasta ahora, narrada desde la perspectiva de quien fuese su koinonos, su compañera, su discípula más amada. Bien, pues hemos visto, como decía antes, esa introducción que es el book trailer de nuestro querido José Luis Jiménez con un libro maravilloso. Bueno, ¿qué trabajo no ha hecho José Luis que no sea maravilloso? Pero bueno, vamos a darle la bienvenida. Mi querido José Luis, muy buenas. Hola Javier, buenas tardes, o buenas noches ya, a la hora que es. Bueno, enseguida cruzaremos la frontera. Yo siempre digo que hasta que no lleguemos a las 9, no hay buenas noches, pero bueno, da igual. Buenas tardes, buenas noches. Aquí estoy encantado y también todos los amigos, los viajeros, como tú bien conoces, encantados porque saben que al margen de saber que tú atesoras un gran conocimiento dentro de lo que es todo el mundo del misterio en general, también es cierto que saben que llevas buenas publicaciones, que están ahí para que todo el mundo se pueda ver inmiscuido en cada uno de los libros que has publicado. Bueno, y este libro tiene una pinta maravillosa, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que sí, Javier. Tú que has sido el artífice precisamente de la voz en off del libro, ¿no? Y que, pues de alguna manera también has tenido que ver un poco la descripción, porque no ha dado tiempo a más. El libro ha salido prácticamente hace 4 días y bueno, me ha sorprendido gratamente que ya me han escrito, pero bastantes personas diciéndome todas que lo cogieron, que se engancharon desde la primera página y que no han podido dejar de leer, que lo han tenido que, y claro, como estamos en cuarentena, dicen, pues no he parado, ¿no? Y no ha sido una persona, han sido varias. La verdad es que sí, que es un libro que engancha porque tiene todos los ingredientes que a mí me gustan, que tenga un libro, ¿no? Que entretiene, que de alguna forma también es pedagógico, es decir, que enseña y que luego aquello que te está mostrando lo demuestra de alguna forma. O sea, que hay evidencias, hay pruebas y argumentación como mínimo para que el lector, pues aquello que se le está mostrando, pues vea que es factible y que es cierto, ¿no? Y fíjate que el libro, como tú bien sabes, es este de aquí, no sé si se verá bien en la cámara. Perfectamente. Estupendo. Sí, sí. Bueno, pues este libro yo lo he presentado como una novela, aunque veremos que tiene fotografías, tiene más de 120 fotografías. ¿Por qué? Porque el protagonista de esta novela tiene que recorrer varios lugares donde va a ir descubriendo señales, pistas que le van a ir conduciendo hacia la respuesta que él necesita. Claro. Entonces, es muy interesante porque en cada capítulo, en cada lugar de los que el protagonista, el caballero del Grial, va a recorrer, se va a encontrar con una serie de, vamos a decir, de pistas, como si fuese un rompecabezas, que él tiene que interpretar, que tiene que saberlo resolver para ir al siguiente paso de alguna manera. Y claro, aquí esto a nuestros amigos que son amantes del misterio, pues les encanta, porque cuando hay una historia con un misterio detrás muy atrayente, que además te va a dar una respuesta que la mayoría de las personas buscan también, ¿no?, en la vida, pues tiene como doble premio, ¿no? No solamente el descubrir cuál es la respuesta, llegar hasta
realmente donde necesitas llegar para conocer, sino que después es gratificante ver que todo aquello, pues que ha valido la pena, ¿no? Y bueno, como habrán visto nuestros amigos en el book trailer, aquí al principio se habla precisamente de unos seres que llegan del espacio, que son los que van a autodenominarse los caballeros del Grial, y cuya misión no es ni más ni menos que, fíjate, que la de custodiar la descendencia de Jesús y de María Magdalena. Y a partir de ese momento, bueno, yo no voy a destripar todo el libro, pero tú que eres, que sabes por dónde, ya me entrará, yo sé que me vas a hacer preguntas para que suelte cosas, pero lo que es muy interesante es porque desde el principio ya nos encontramos con aspectos un tanto desconocidos, pero que hay evidencias físicas de que es así, de que fue así. Luego también, esto lo digo un poco como entradilla, porque claro, a veces todo el mundo quiere saber de entrada y te preguntan, ¿no? Bueno, pero ¿esto existe? ¿Esto es verdad? ¿Esto es tal? Claro, yo he tenido que hacerlo como un novelado, primero porque intervienen personas que no puedo decir públicamente quiénes son, aunque el lector lo va a identificar y va a saber. Y porque tampoco dije una vez, digo, que no tengo ganas de discutir a veces con estos diálogos de besugos que te se ponen, ¿no? Y esto cómo lo sabe, y esto dónde lo has sacado, y esto... Porque esto me ocurrió con los primeros libros, con el legado de María Magdalena, que yo escribí y publiqué en el 2005, donde descubro un retablo cisterciense en el monasterio de Santes Creus, donde aparece toda una serie de iconografías que nos muestran la relación marital de Jesús y de María Magdalena, y luego sale ella embarazada y con las dos hijas que tienen, ¿no? Este sería el inicio, fíjate, es el inicio de mis primeros libros, basado en un hecho real porque está allí, y luego porque, profundizando en la historia, en mi segundo libro, que era El triunfo de María Magdalena, jaque mate a la Inquisición, allí profundizo en toda la historia cristiana, en los personajes, incluso lo presento como una partida de ajedrez, aunque también es otro ensayo como el primero, pero yo siempre en estos ensayos utilizo la narrativa, también la ficción, los novelo en aquellas partes que creo que tiene que ser así, ¿no? ¿Y por qué te lo decía? Pues porque, claro, cuando me preguntaban, ¿pero quién te ha dado esa información? Que es cierta, claro, porque cuando tú dices, bueno, aquí hay esta cosa, que está aquí, que lo hicieron estos señores, que lo dejaron por este motivo, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿cómo lo sabes? Claro, cuando tienes que dar respuestas que no todo el mundo lo entiende o que tampoco creo conveniente darlas en ese momento, pues dices, bueno, es un recurso literario. Como me dijo una vez un presentador, digo, pues sí, está bien. Me evito discutir y me evito estar dando respuestas que no quiero. Pero, lógicamente, el lector que no es tonto y que sabe interpretar y que sabe leer entre líneas, cuando le estás explicando, le estás mostrando toda una situación que es real, que es histórica y que le están mostrando las evidencias, pues dice, bueno, no hace falta que me digan más, lo estoy viendo yo, ¿no? Y eso ya pasó con el primer libro, pasó con el segundo, con el triunfo del legado de María Magdalena, o sea, primero fue el legado, luego el triunfo de María Magdalena, jaque mate a la Inquisición, y el tercero, el que cerraba esta trilogía, como ensayo, es la revelación del Grial viviente, que es el que también creo que lo comentamos en tu programa Claro. en 2017. Y claro, este es un libro que era un tocho, recordarás, tenía casi 700 páginas, ¿no? Sí, 690 y tantas, y más de 300 fotografías a color. exactamente. Supuso un trabajo enorme, pero ¿por qué tenía que ser a color? Porque claro, aquí se estaban mostrando todas esas evidencias, todas esas pruebas físicas que durante muchos siglos, por no decir más de 1000 años, nos han estado ocultando, engañando, manipulando y por supuesto mintiendo, ¿no? Entonces, yo me encontré, bueno, tengo aquí un mensaje que me llegó hace 2 días de una persona muy querida que vino a la presentación, se llevó el libro. Cuento esta anécdota, tengo varias, ¿no? Pero me dice, mira, José Luis, como es un libro que yo sé que no lo puedo dejar, ahora lo leo, ahora no lo leo, porque por el tamaño, porque son 690 páginas, y como ya es una de mis amigos lectores, como digo yo, que les encantan 1000 libros, pues no lo quieren dejar, es decir, no puedo seguir, lo dejo para cuando tenga tiempo. Dice, y ahora con esto de la cuarentena, pues me puse con él.
y no lo podía dejar. Y me dice al final, dice, bueno, dice, me puse a llorar. Sí, me puse a llorar, dice, aún estoy con shock, ¿no? Por todo, dice, lo bien, dice, cómo, y las respuestas que me ha dado. Pero es que esto me lo han dicho muchas personas, Javier. Me lo han dicho muchas personas, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta que mis libros les ha ayudado a muchas personas. Ya no es solamente esas 3 condiciones que yo considero que debe tener cualquier libro. El de entretener, el que sea pedagógico y que después demuestre lo que se dice, ¿no? Sino que además ayuda a las personas a incluso a sentirse bien con ellas mismas o a encontrar las razones que no encontraban. Y entonces este libro, el Operación Pegasus, el Caballero del Grial, aunque no es una consecución, no es una, diríamos, una continuación de esa trilogía, sí que tiene que ver con ellos, porque es a partir de, diríamos, de que una vez que ya en esa trilogía se ha dejado claro quién es el personaje de Jesús, quién es María Magdalena, qué es lo que han representado, etcétera, etcétera, a mí las personas cuando ya habían leído estos libros me decían, ¿y qué ha pasado con los descendientes? ¿Qué pasaron con las hijas de Jesús y de María Magdalena? Pues claro, yo contaba en el primer libro y en el segundo, que hablaba de la leyenda provenzal, que no es tan leyenda, pues cómo nos cuenta que José de Arimatea marcha hasta las Islas Británicas, en concreto hasta Avalon, lo que hoy día es Glastonbury, y allí pues iría con este grial, donde se fundaría la primera iglesia y tal. Bueno, y muchas personas me preguntaban al respecto. Bueno, pues en este libro dije, bueno, pues ahora vamos a contar la historia de los descendientes, pero a través de la reencarnación de la propia María Magdalena. Entonces, el personaje de María Magdalena se va a reencarnar en la historia desde el origen hasta nuestros días y va a pasar pues por la Edad Media, se va a ver envuelto incluso en las cruzadas, en la cruzada contra los cátaros, sobre todo en la ciudad de Béziers. Se va a encontrar luego más adelante en el siglo XVIII, XIX, en el XIX, se va a encontrar incluso, fíjate, en una historia que pasa de refilón en París y en una especie incluso de burdel, ¿no? Con el Moulin Rouge por medio. Es muy curioso porque es una historia que cualquier persona, si miramos las reencarnaciones, claro, todo esto hay que tener en cuenta que habrá quien no lo crea, pero las reencarnaciones, por lo menos para mí, sí que existen y por muchos motivos, aparte de las pruebas que sabemos que hay. Entonces, claro, ese ser, ese alma, ese espíritu necesita también de una serie de reencarnaciones para asumir unos conocimientos, una experiencia, pero es que resulta que como en el trasfondo de todo lo que hay es una batalla, es una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, pues claro, nos vamos a encontrar que no es nada fácil conseguir alcanzar, diríamos, los objetivos, encontrar respuestas, porque siempre tenemos al malo de la película, como se suele decir, ahí detrás, ¿no? Y en este caso el mal, la oscuridad, está representada por un obispo que es el que conoce diríamos, conoce todas las facultades que posee el grial por sí y quiere aprovecharse de ese poder para él, ¿no? Por eso persigue y en las distintas reencarnaciones busca el apropiarse con el grial. Y esto pues va a condicionar, diríamos, incluso la misión de este caballero de grial, que a pesar de tener unas normas muy estrictas, porque se ven impelidos a utilizar, diríamos, tecnología o incluso armas que no pueden utilizar porque no se les está permitido, tienen que actuar con los mismos medios que actuaría cualquier ser humano de esa época, de ese momento. Pues claro, esto vamos a ver que bueno, no... Te diría que no es que sea incluso divertido, pero bueno, es como algo que dice, a ver cómo me la ingenio, ¿no? Para salir de este atolladero a veces. Es muy entretenido y sobre todo para las personas que les gustan
esa parte esotérica que hay aquí, una parte esotérica tremenda, sobre todo en la parte de esta élite de los caballeros templarios, que eran esotéricos. Los caballeros templarios no solamente eran monjes y guerreros, estaba una parte esotérica que era la que tenía el conocimiento y que lo transmitía solamente a determinadas, vamos a decir, a determinados niveles de la orden. Pues nos vamos a encontrar con esa parte esotérica, nos vamos a encontrar incluso con la masonería, que interviene en gran parte, y con las pistas, con las señales y con toda la simbología que ahora mismo, y ya desde ese inicio, ha dejado en todas estas partes que el protagonista ha ido recorriendo y ha ido visitando. Entonces va a resultar curioso como personas que viven en cierta, por ejemplo, en Buenos Aires, donde una de las partes que va el protagonista, porque va a recorrer medio mundo, va a estar en Sudamérica y va a estar en Europa, o sea, bueno, en Francia, en París, luego en Inglaterra estaría en la iglesia de los Caballeros Templarios en Londres, que es precisamente la fotografía que vemos aquí. Si te fijas, tenemos el edificio, esta es la iglesia de la Orden de los Caballeros Templarios, que era el cuartel general en la Edad Media en Londres. En el centro, esto que vemos que es como si fuese un caduceo, en realidad este es un pilar que está con la simbología de los dos caballeros sobre el caballo. Arriba vemos que está el caballo alado Pegasus y como enroscado en la columna tenemos diríamos la cadena del ADN. Parecería como un caduceo, ¿no? O sea, esto es una simbología que cualquier persona que tenga mínimos conocimientos de estos temas va a entender rápidamente, viendo la portada, de qué trata, ¿no? Porque si ya reconoce el lugar y lo que significa, pues de alguna forma es un lenguaje que sabe interpretar. Bueno, pues esto va a suceder durante todo el libro. El protagonista va a tener que ir buscando a través de estas simbologías que vaya encontrando, ya te digo, algunas de tipo esotérico y otras relacionadas sobre todo con la masonería, le van a llevar a esta búsqueda de esta respuesta que en principio ya el libro empieza porque este personaje no recuerda, ha perdido la memoria por una serie de cuestiones que no las puedo contar ahora. Entonces, claro, al tener esa pérdida de memoria es cuando él se encuentra obligado a ir estirando del hilo de las pistas que encuentra para saber qué ha pasado. Mira, José Luis, yo no sé si habrá más gente, no lo sé, pero esto lo digo, no lo digo desde el corazón, lo digo desde el corazón, sí, también, pero lo digo también con la prueba de que realmente para mí José Luis Jiménez es uno de los escritores e investigadores que más ha profundizado y que más se ha visto empecinado en perseguir esa relación marital entre Jesús y María Magdalena, ¿no? En este libro, José Luis, se plasman datos que no has plasmado en otros lugares, en otros libros, mejor dicho, ¿no? Libros o trabajos, pero aquí se desvela algo más, das una vuelta de tuerca más y conocemos cosas que no conocíamos. Sí, claro, por supuesto. Aquí lo principal, por ejemplo, cuando María Magdalena relata de propia boca cómo fue esa pasión de Jesús, cómo fue realmente la pasión que él sufrió y cómo fue esa resurrección, ¿no? Esa resurrección, si realmente fue una resurrección o no, o fue otra cosa. Aquí sí que se cuenta, ¿no? Y aquí sí que se cuenta también por qué desaparece Jesús luego. Y no sé, en ese momento no se queda allí con María Magdalena. Todo esto se cuenta. Y se cuenta por qué aparece aquí el ADN en la portada, porque el ADN es, diríamos, el objeto principal de todo lo que sucede, no solo en los personajes, sino luego en la humanidad, es porque el ADN de Jesús y de María Magdalena era necesario para ese nuevo hombre, para ese nuevo ser ser humano, que va a surgir a partir de ese ADN entre Jesús y María Magdalena. Otro de los aspectos que aparece en el libro es, pues claro, el lector se preguntará, bueno, ¿y cómo sabemos que el ADN de Jesús no era humano? Porque Jesús, resulta que todos tenemos 46 cromosomas. Jesús solo tenía 24 cromosomas. 23
femeninos y uno solo masculino, que era el del padre, por decirlo así, que no era humano, evidentemente, ¿no? Entonces, tiene una serie de características. Yo para eso también me tuve que informar, investigar y acudir a las fuentes de donde se obtiene esa información, que, como te digo, ya fue presentada por unos investigadores y existen incluso análisis de laboratorio que en esos análisis se dice que efectivamente esa sangre supuestamente de Jesús, pues tenía solo 24 cromosomas, algo que sería imposible, pero en cambio sí que a nivel genético, yo aquí hablando con doctores genetistas profesionales, expertos en el tema, me explicaban efectivamente cómo podía ser, ¿no? De qué manera se produciría. Y eso también está explicado en el libro. Es decir, que el lector va a encontrar lo que te decía al principio también, ¿no? Una cierta pedagogía de todos estos temas que se tratan para conocer por qué se producen una cosa u otra. Es decir, que yo no doy una información, o el protagonista no está facilitando una información porque sí, sino porque ya se ha profundizado en el tema y se va desarrollando en el libro todo eso que se dice porque es así, ¿no? O sea, no se dice nada porque sí, sino siempre existe la argumentación, la explicación del por qué son así. Entonces, claro, aquí seguramente el lector se va a encontrar con sorpresas, como tú dices, que no se han dicho antes, de datos que hasta ahora no se había, por lo menos yo no los había dicho tan claramente como aquí. Quizás por eso te decía antes al principio que lo he tenido que presentar como una novela. Claro. Por eso ahora viene la pregunta, José Luis. Eh, para todo aquel lector que se haga con este libro, la parte de, dijéramos, de ficción, al ser novelada, esa parte de ficción distorsiona demasiado toda la historia real. No, en absoluto, porque lo que ficciono son diálogos. Lo que ficciono es aquello que no se puede saber ni aunque estuviese allí el historiador con un micrófono hace 2000 años. Entonces, esa parte, diríamos, esa ficción, son diálogos, ¿eh? Porque es que lo demás es todo real. Es que la situación en el lugar es real, el lugar es real, lo que existe en el lugar es real. Y para que no haya dudas, pongo las fotografías con lo que se está explicando. Entonces, no cambian, no desvirtúan para nada, diríamos, los hechos porque cuando en el momento que si yo estuviese ahora diciendo o intentando demostrar que todo esto es real 100%, no podría, ni yo ni nadie, porque Claro. nadie estuvimos hace 2000 años allá adelante para saber realmente lo que se dijo. Podemos intuir, podemos obtener la información de alguna forma, pero no podremos afirmarlo rotundamente. Esa parte es la que, digamos, está novelada. Esa parte, pero que si me apuras, te diría que seguramente fue así. Mira, José Luis, yo sabes que he tenido siempre la convicción que José Luis Jiménez nunca da puntadas en hilo. Y no lo sé si será casualidad o no, pero curiosamente, cuando antes has dado un dato, me ha saltado a la mente esta pregunta, ¿no? Y es, cuando mencionas el burdel, cuando hablas de María Magdalena, como que se reencarna, esa puntada de la cual hablaba, ¿es porque relacionas que la iglesia hablaba de una prostituta llamada María Magdalena? Exactamente, exactamente, tú lo has dicho. Verás, hay muchos datos que el lector inteligente los va a captar rápidamente. Diríamos que en la memoria global de las mujeres, sobre todo, ha quedado como marcado ahí a fuego esa ignominia de la iglesia machista, ¿no? De aquel Papa Gregorio I Magno, cuando un 14 de septiembre de 1591, del 591, le dio por decir que María Magdalena era esa mujer pecadora, era la prostituta que se mencionaba en el Evangelio de Mateo, ¿no? Todo eso falso, por supuesto, ¿no? Aquí yo no voy a redundar otra vez en la misma historia, pero sí que diríamos como que eh, esta reencarnación de ese momento que sucede, por ejemplo, en este caso es en París, ¿no? Es una historia
tendríamos para hablar rato de ella, aparece ese prostíbulo, ¿no? Pero no porque ella, vamos a ver, esté relacionada con eso, ¿no? Sino porque de alguna manera interviene ahí la Iglesia, fíjate, a través del obispo, el malvado obispo Lefebvre, que el nombre no tiene nada que ver, no es ciertamente contra nadie, pero que fíjate que la Iglesia de alguna forma otra vez quiere convertir en este caso, a la María Magdalena reencarnada en eso, ¿no? En lo que no es, precisamente, ¿no? Por eso tiene, como tú bien has dicho, ¿no? O sea, tú te has dado cuenta rápidamente, y fíjate que no he mencionado apenas, pero la simbología no solamente está en los símbolos que podamos encontrar, sino también en los hechos, en lo que se narra, ¿no? Hay que saber leer entre líneas también lo que se dice, aunque el libro todo es muy explícito y es muy claro, ¿no? Pero el lector inteligente, que yo sé que lo son, los que lo están leyendo, por lo que me están comentando, se dan cuenta de todo eso y más. Bueno, yo me gustaría preguntarte, José Luis, al margen de lo que estamos hablando del libro, pero yo sé que quiero destacar de nuevo esa figura de María Magdalena, ¿no? Una María Magdalena que tú has ido, como he dicho antes, profundizando desde hace años, porque te ha gustado siempre contar esa otra historia que no se ha contado. No estoy diciendo que esa otra historia sea ficticia, la tuya, no, sino que no ha sido contada. Hay mucha gente que tú bien sabes, dicen, es que, claro, no se sostiene. ¿Cómo se le podría decir a toda esa gente que esa hipótesis o esa historia que tú cuentas sí se sostiene? Bueno, cuando alguien viene ya directamente en plan, ¿qué pruebas hay? Bueno, hay pruebas, ¿no? Ahora, al margen del libro. Tenemos evangelios apócrifos y tenemos incluso los evangelios canónicos. En los evangelios apócrifos, diríamos el más relevante sobre este tema es el de Felipe. Ahí nos habla directamente de que Jesús y María Magdalena son esposos. Es más, se dice en ese capítulo, te lo digo de memoria, dice, 3 eran las mujeres que siempre acompañaban al Señor. Dice, María, su madre, dice, María, la de Cleofás, dice, su amiga, dice, y María Magdalena, que hacía como su madre, su amiga, dice, y su koinonos. Koinonos es una palabra griega que está traducida del arameo, que significa la compañera con la que se comparte todo, o la socia con la que se comparte. ¿Qué pasa? Que esto estaba tan claro, era tan evidente, que los estudiosos y sobre todo los exegetas, ¿qué decían para intentar desvirtuar la realidad de lo que había? Decían, bueno, es que la palabra koinonos significa la socia, el socio con el que se comparte algo. Digo, ¿cómo que? A ver, ¿me estás diciendo que Jesús y María Magdalena eran socios de un negocio? ¿Que tenían? ¿Una panadería, una pescadería, una tintorería? O peor aún, a veces lo digo un poco, como ella era la prostituta, según el Papa, el que era su chulo. Vamos a ver, un poco de seriedad. Nosotros, cualquiera de nosotros, cuando vamos a presentar a alguien, a nuestra pareja, le dices, mi compañero o mi compañera, y todo el mundo entiende que es tu pareja sentimental, tu esposa, tu esposo, no hace falta que estés casado, tu esposa, tu esposo. Ahí nadie lo duda, ¿no? ¿Por qué ese empeño en dudar ahí cuando te lo está recalcando? Dice, María Magdalena no solo es su mujer, dice, es su madre, es su amiga y es su compañera. Porque una compañera o un compañero, ¿qué es para la otra pareja? Es como su madre que lo cuida, es como su amiga que lo quiere como un amigo y es su compañera sentimental. Y eso es lo que nos dice en Felipe, pero ahí no acaba la historia. Dice, además, la esposa de Jesús es María Magdalena, ¿no? En otro apartado. Y dice, y Jesús le da, Dios le da a Jesús la facultad de crear. Dice, pero Jesús, dice, tiene también la facultad de engendrar, es decir, que puede tener hijos. Y continúa y dice, existe el misterio del Hijo del Hombre, Jesús se hace llamar a sí mismo el Hijo del Hombre, y el misterio del Hijo del Hombre. Entonces dice, y Dios le da la facultad de crear, pero él tiene la de engendrar. O sea, que está diciendo claramente que Jesús no solo que está casado con María Magdalena, sino que además tiene
un hijo. Pero no es el único evangelio, hay más. La Iglesia, hay que tener en cuenta que se crea, se funda en el siglo IV, en el 325 prácticamente, en el Concilio de Nicea. Además lo convoca el emperador Constantino, ni siquiera lo convoca el Papa de entonces, que era Silvestre I. Este le dio el Palacio de San Juan de Letrán, en el Vaticano, donde están ahora todos, allí en el Vaticano, le dio aquel palacio y le dio un montón de cosas, y tú quédate allá, que ya me encargo yo. Y fue Constantino, el emperador, el que, en una especie de sincretismo entre los seguidores de Saulo de Tarso, alias San Pablo, el que realmente fundaría, diríamos, esta religión de cristianos, de seguidores del Cristo, que Jesús nunca fundó nada ni se llamaba Cristo, él, bueno, pues él diríamos que sería el fundador de esta religión de cristianos, y el emperador Constantino, que era el sumo pontífice de una religión pagana, la del Solis Invictus, la del Sol victorioso, y él era el sumo pontífice, lo que hizo fue utilizar parte de esta religión cristiana, de los católicos, por decirlo así, de la general de los cristianos de Saulo de Tarso, y hacer ese sincretismo con esta religión pagana. Y por eso ahora vemos que las iglesias pues se queman inciensos, se cantan cánticos como el Kyrie eleison, o los curas tienen la tonsura de la coronilla, o todos nos ponen los anillos de bodas. Todo esto son rituales de la religión pagana del Solis Invictus. Ya en el libro anterior, en la revelación del Grial viviente, todas estas cosas yo ya las revelaba, las explicaba, con datos, con fotos, con pruebas, para que ya la gente de una vez supiese que no tiene nada o muy poco que ver la religión católica, apostólica y romana con Jesús y María Magdalena y los seguidores de Jesús y María Magdalena, que ellos además eran de corte gnóstico. La gnosis es el conocimiento. Jesús decía que el hombre se salva por el conocimiento. Me parece lógico y creo que a cualquiera, y no como decía o como dice la Iglesia, que todos los hombres, por el mero hecho de que Jesús fue crucificado y padeció en la cruz, pues ya todo el mundo está salvado. ¡Qué bonito! O sea, que nos cargamos a este pobre allí y ya estamos todos salvados. En vez de educarte, cultivarte y llegar a salvarte por el conocimiento, que es eso, por la gnosis, los gnósticos. Bueno, pues la Iglesia estuvo los primeros siglos luchando hasta que prácticamente eliminó a todos los seguidores de Jesús y de María Magdalena, los gnósticos. Pero es que luego a los descendientes de Jesús y de María Magdalena, los desposimí, que significan, es una palabra griega, que significarían los que pertenecen al Señor, a Jesús, también fueron perseguidos. Los últimos que se creen que quedaban, que eran los merovingios, no murieron todos, se salvó alguno, y de ahí han ido surgiendo luego, y la descendencia ha llegado hasta nuestros días. Pero la Iglesia ha estado persiguiendo a los descendientes de Jesús y de María Magdalena desde el inicio. Y ahora aquí entraría en otro tema, pero eso lo cuento en el otro libro, por eso que ahora no quiero entrar aquí. Pero para responder a tu pregunta, ¿no?, de qué pruebas tenemos, en qué nos basamos, pues por ejemplo, serían los evangelios apócrifos, pero tenemos también los canónicos. Cuando se nos habla del capítulo de las bodas de Caná, en la boda de Caná es más que evidente que el mayordomo, o maestresala, a quien se dirige para decirle que se ha acabado el vino y que necesita más vino, no puede ser a un invitado que está allí, que le han puesto en un rincón, oye, siéntate por ahí. No, va al novio. Va al novio y le dice al novio, mira, que se ha acabado el vino, ¿qué hacemos? Y la madre del novio, va, hijo, venga, haz un milagro, hombre. Entonces, nos quieren decir que no, que Jesús estaba de invitado. Pero es que resulta que hay otro pasaje en los evangelios que nos dicen que los discípulos de Juan el Bautista, que aunque eran primos, no es que se llevaran muy bien precisamente, estaban allá fuera como observando. Ellos no acudieron, no fueron invitados a la boda, pero vieron que allí estaban todos los seguidores, los discípulos de Jesús, los que llamaremos apóstoles después, que estaban como ebrios por el suelo, porque la boda duraba varios días. Y les dicen, y se quejan a Jesús, pero ¿cómo nosotros que estamos haciendo ayuno, que ayunamos, que, ¿me entiendes? Y tú a tus discípulos les dejas que se emborrachen, que se tiren por los suelos dando ese escándalo y tal. Y les dice Jesús, dice, dejad ahora a estos que disfruten de su amigo, que llegará unos días que ya no podrán estar con él, ¿no? Entonces,
en los evangelios, a pesar de que la Iglesia se hartó de cortar, manipular y rascar y hacer lo que le dio la gana en los evangelios, gracias precisamente a los apócrifos podemos saber los que son, diríamos, que son más correctos o más que no se han modificado ni se han adulterado tanto, y sabemos y conocemos que efectivamente existía escritos e información de que Jesús estaba casado con María Magdalena. Pero fíjate, más recientemente, porque yo todo esto ya lo dije hace 20 años. Es que, claro, yo, no es por nada, y tú ya lo sabes, pero yo luego me encontré que al cabo de 10 años de haber publicado yo el legado de María Magdalena, con toda la información de las dos hijas gemelas de Jesús y María Magdalena, aparece la doctora King y algún, uno más de la Universidad de Harvard, que por cierto, mi libro lo compró en la Universidad de Harvard en el 2005. La factura estaba en la editorial anterior y yo tuve entrevistas con ellos y me he facilitado información a otros investigadores muy famosos. Se las he facilitado yo, porque no las encontraba. Pero bueno, yo como no me ha gustado nunca ir por allá, porque parece que quieras, pero mi libro la compró 2 ejemplares y otro profesor de historia de religión de allá de Estados Unidos. Bueno, pues la doctora Kim, creo que fue en 2012, cuando recibe de un anticuario un trozo de papiro, como una tarjeta de crédito de tamaño, unos 8 centímetros, donde allí se traduce y ella dice, la doctora King, que pone María Magdalena, María es mi esposa, dice, es mi mujer. Dice, yo vivo con ella. Dice, y yo la haré mi discípula. Dice, y al que no le guste, que reviente. Así mismo está escrito. Y está comprobado que es del siglo II, me parece que es. O sea, es coetáneo a los otros evangelios, porque los evangelios que existen, los que forman el canon, que son los 3 sinópticos de Marcos, de Mateo y Lucas, y luego el cuarto, el de Juan, no tenemos los originales. Son las recopilaciones que se hicieron de palabra. Entonces, en aquella época, había uno que leía en las sinagogas, era el que interpretaba lo que ahí estaba escrito, y según su interpretación los demás escuchaban y luego transmitían de boca a oído. Entonces lo que existe son copias, y incluso algunas de estas copias con los tachones y las adulteraciones, como la de Mateo, creo que es 16-17, cuando habla del pasaje que dice Jesús a Pedro, dice, y tú eres Pedro, o sea, a Simón, dice, tú ahora eres piedra, eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, y lo que tú no perdones, no se perdonará en el cielo, y lo que tal. Bueno, eso es falso, totalmente. Eso también ya lo demostré en el segundo libro, porque no existe ningún otro evangelio canónico. A pesar de que los 3 sinópticos, el de Marcos, el de Mateo y el de Lucas, dicen exactamente lo mismo, prácticamente igual, solamente lo menciona Mateo en el 17, ni Juan tampoco, que es diríamos, el que es más extenso y el que está más, de alguna forma, más elaborado. Eso está justamente después de un pasaje en el que Jesús le está riñendo a Pedro, le está diciendo que tú eres Satanás, porque le estaba diciendo Pedro a Jesús que por qué quería ir el domingo de Ramos, por qué quería volver a Jerusalén cuando sabía que habían tantos judíos que lo querían apedrear. Y él, cállate que eres Satanás y tal. Y a continuación va y dice, tú eres Pedro, y venga, hombre. Esto lo hacen ¿para qué? Pues para que el hombre, el macho, el machista, sea el obispo de Roma el primero, el primer inter pares, el primer obispo de Roma, el Papa. Porque claro, lo que no van a consentir es que sea una mujer la que realmente heredó todo ese mensaje de Jesús, la que tenía que seguir. Era María Magdalena. Hasta eso se lo robaron. Y a la mujer la maltrataron, utilizando a María Magdalena y tratándola de prostituta, que era mentira, que es falso totalmente todo esto, como ya lo he demostrado muchas veces en los otros libros y lo hemos hablado, precisamente para que el vulgo, la gente, dijera, claro, ¿cómo va a estar casado Jesús con una prostituta? ¡Qué vergüenza! No, por Dios, eso no puede ser arreglado. Pero claro, luego vemos y todo lo que se ha ido, que no han podido evitar ni han podido ocultar la verdad. Y María Magdalena tuvo que huir embarazada de Jerusalén.
estaba embarazada, como vimos en el retablo de Santes Creus, que yo es lo que descubrí y publico en mi libro, y como matan a Jesús, lo crucifican porque era el rey de los judíos. Hay que recordar que él lo crucifican porque lo declaran enemigo de Roma. Al ser rey de los judíos, que los romanos habían invadido Galilea, Judea, etc. Y ahí había un tetrarca, Herodes Antipas, el que se encargaba de aquella zona. Pues claro, si Jesús aparece por allí, que es el rey de los judíos, pues la que se iba a armar, claro, es enemigo de Roma, por eso lo crucifican, no tenían otro motivo para crucificarlo. En el momento que muere el rey, ¿qué pasa? Hereda el hijo, ¿no? Muerto el rey, viva el rey, el hijo. ¿Y el hijo dónde está? En el vientre de María Magdalena. Y claro, ¿qué es el Grial? Aunque lo hemos dicho muchas veces. Para la Iglesia, pues lo fácil era decir, bueno, pues el Grial es aquella copa que utilizó Jesús en la última cena, que por cierto no era cena, era una comida, la última cena, y que luego lo coge José de Arimatea cuando está crucificado y le clavan la lanza para recoger la sangre y custodiarla. Entonces, claro, es un recipiente que contiene la sangre de Jesús. Y se dice el Santo Grial. Pero ¿de dónde viene la palabra Grial? Grial, Santo Grial. Pues bueno, cuando María Magdalena huye al sur de Francia, huye en la parte que se conoce como Occitania, digamos la parte norte de Cataluña, y allí el idioma, el occitano, que es muy parecido al catalán antiguo, sangre real, S-A-N-G y real, si tú unes esas dos palabras, te sale sangrial. Ese es el sangrial, la sangre real de Jesús. ¿Y cuál es el contenedor que contiene la sangre real de Jesús? Pues el vientre de María Magdalena, porque ahí está el Hijo de Jesús. La sangre de Jesús está en el vientre de María Magdalena. Por lo tanto, ¿quién es el Grial? María Magdalena. ¿De acuerdo? Bueno, mira, bueno, decirle a todos los viajeros que estamos hablando con José Luis Jiménez, por supuesto es evidente, ahí lo veis, pero estamos hablando de, claro, de tantos trabajos que nos ha ofrecido y que nos ofrecerá a buen seguro, si a él le parece bien. Claro. Pero hoy concretamente estamos hablando de su libro, Operación Pegasus, los caballeros del Grial. Hay preguntas, José Luis, por aquí. Muy bien. Vamos a ver, vamos a intentar todas las que nos van dejando. Mira, Kiko Laoz dice, bueno, antes ha comentado José Luis sobre esto, si no profundizando, pero has comentado. ¿A día de hoy podría haber descendencia de Jesús y María Magdalena? ¿A día de hoy? Claro, precisamente por eso en el libro se explica y se dan datos. Evidentemente, si no fuera así, no tendría sentido este libro. Sí. Bien. Mira, bueno, aquí también hacen referencia a que el libro se encuentra en otra plataforma que no sea Amazon. ¿A ti te suena algo así? No, el libro no se puede encontrar en ningún otro sitio y lo explico. Yo el libro lo acabé, es este libro, Operación Pegasus, El Caballero del Grial. No puede estar en ningún otro sitio más que en Amazon o el que me lo pida a mí directamente porque lo quiera tener dedicado. En mi página web tienen los enlaces a Amazon o a mí, correo, para que yo se lo mande dedicado, ¿no? No está en otro lugar por la sencilla razón de que yo lo acabé este libro a primeros de este año y lo iba a publicar en el mes de marzo. Y justo cuando iba a publicarlo, resulta que surge lo de la pandemia, se cierran las editoriales, se cierran las imprentas. ¿Y qué pasa? Pues que en este libro hay unos capítulos al final donde se habla de las profecías de María Magdalena, de la reencarnación de María Magdalena. Sí. Y ella explica lo que iba a suceder ahora en este tiempo. Y habla de la pandemia, del coronavirus, precisamente. Y habla de los países que van a tener los problemas, lo que va a surgir después y tal. Y habla de cosas posteriores. Si yo me espero a que pasara todo esto de la cuarentena para poder publicar el libro y tal, pues ya habría pasado todo lo de la pandemia y aparece y cualquiera que lea dirá, claro, lo ha puesto ahora que ya ha pasado lo de la pandemia. Pero si el libro está publicado antes de que pasase todo esto, como así ha sido, pues ya no me pueden decir que es que he esperado a que ocurriera todo esto para poner. Por eso lo publiqué en Amazon, en papel y en digital, porque al ver la imposibilidad de hacerlo en la editorial tradicional en España,
con el papel y hacer, ya tenía incluso apalabradas las presentaciones del libro en un local muy importante de Barcelona, lo tenía todo listo. Y Sí. tuve que echar para atrás y dije, bueno, voy a publicarlo en Amazon, porque en Amazon sí que me lo van a publicar y sí que lo van a distribuir, y por lo menos, aunque acababa de empezar la pandemia, pues ya el libro trata más cosas y como está escrito de antes, ¿no? Pues digo, por lo menos que quede constancia de que esto es así, porque es que yo esa información ya la tenía de mucho tiempo antes. Cuando te digo mucho tiempo te hablo de años. Ujú. Entonces, claro, es lo que te decía antes, es difícil demostrar cosas cuando a veces solamente vale tu palabra, porque yo puedo mostrar el escrito y allí en las propiedades te sale la fecha, te sale todo, pero pueden decir, bueno, esto lo puedes haber hecho tú, ¿no? Entonces digo, vamos a evitar todas estas, digo, lo que me importa a fin de cuentas es que la gente lo conozca, que pueda leer, que le sirva para todo lo que hemos comentado y no quiero entrar en más polémica. Y por eso digo, una forma de evitar las polémicas pues es una novela y punto, ¿no? Aunque luego el que lo lea y el que lo vea pues dirá, pues si todo esto es real, pues vale, pues bueno, pero es una novela. Bien. Por aquí comenta Óscar López, primeramente, bueno, deja dos mensajes, dice los cátaros, el por qué, y te sigo diciendo, porque él comenta también, hoy día muchos creen en Jesús o en Dios, pero en la Iglesia nada y menos en el Vaticano. ¿Por qué? Bueno, yo creo que esto es cuestión de tiempo, ¿no? Ya dijo, y en el libro se habla, precisamente se habla de ese tema que acaba de hacer la pregunta Óscar López. Había un padre que ahora falleció, padre Amor, que era el jefe de, diríamos, de los exorcistas, ¿no? Cuando se tenía que hacer un exorcismo a alguien, el padre Gabriel Amor era el máximo exponente, el que mejor sabía, ¿no? Y este hombre llegó a decir, porque esto fue publicado en los medios, por eso yo antes decía, todo lo que se dice en el libro no es gratuito, siempre está respaldado por informaciones contrastadas, ¿no? Pues él llegó a decir esta frase de que Satanás se encontraba en el Vaticano. Y eso lo dijo el padre Gabriel Amor hace unos años, ¿no? También está recogido en el libro. Mira, fíjate cómo las preguntas que nos van haciendo nuestros amigos eh, están recogidas en el libro también, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, bueno, a ver si llego por aquí que estoy mirando. Fíjate que comenta, mira, tenemos a Harry Marco por aquí Ah, bien. y dice, se ha dicho que el Vaticano es la mayor fábrica de mitos. Perdón, la mayor fábrica de... La mayor fábrica de mitos. Ah, de mitos. Hombre, claro, claro. Yo, fíjate, he tenido debates con, bueno, con incluso un buen amigo mío, que es el profesor Yogari Pujol, ¿no? Que él es profesor en Estrasburgo y ha estudiado eh, varios idiomas, incluso ya sobre todo desde los egipcios, ¿no? Que conoce muy bien el tema. Y hemos tenido debates sobre la existencia o no del Jesús histórico, ¿no? Él defiende que no, que Jesús no existió. Yo defiendo que sí, evidentemente, y expongo mis razones. Lo que sucede es que él tiene razón en una cosa, y es que el mito creado por la Iglesia Católica, el Dios hecho hombre, y todo lo que luego le han ido añadiendo, la Iglesia del Imperio Romano, porque para eso se fundó esa iglesia, pues eso está basado en otros personajes, en otros dioses, en fin, y eso es un mito. Y en eso tiene razón Harry Marcus. La iglesia ha creado muchos mitos, ¿no? Entonces vamos a encontrar muchas similitudes con Jesucristo y con otros dioses que habían nacido un 25 de diciembre, que habían muerto y resucitado al tercer día y tal, pero es que Jesús no nace un 25 de diciembre. Y es que Jesús, cuando veamos el libro y leamos, veremos que tampoco tiene que ver con lo otro. Pero claro, el Imperio Romano necesitaba de ese Dios cristiano y necesitaban convertirlo a otros dios romanos, como hacían siempre cuando invadían cualquier país, se apropiaban de los dioses de aquel país, ¿no? Le cambiaban los nombres y ya está. Y de hecho, en el libro mío anterior, ahí muestro cómo a Jesús siempre se le representa con la figura del sol. El sol es invicto y a Jesús la Iglesia católica, ahora mismo vamos a la Catedral de Valencia, Barcelona, a cualquier lado,
y vamos a ver a Jesús representado como el sol y a María Magdalena como la luna. Aunque no se ponga María Magdalena, pero María Magdalena como la luna, tal como yo ya mostraba en el libro anterior. Y eso está en todas partes. Si la gente se fijara un poquito cuando entra en las catedrales y en las iglesias, se daría cuenta que a qué están rezando y a qué le están adorando. Por supuesto, no es a lo que se imagina. Es otra, claro, pero aquí entraríamos otra vez en esa mentira, en ese engaño, en esa manipulación. Evidentemente, una cosa es el Jesús histórico, que tampoco se llamaba Jesús, su nombre era Yeshua. Jesús es el nombre latinizado que se le dio después, ¿no? Sí. Y se le llamó Jesús, pero él era Yeshua, Yeshua el Galileo, el profeta de Galilea. Eso sería lo correcto, ¿no? Como se llamaba. Entonces, hay una diferencia entre Jesús, en este caso, el Yeshua el Galileo, y el Jesús divinizado, el Dios hecho hombre. Claro, el Dios hecho hombre lo ha creado la Iglesia. Pero eso no significa que no haya existido el Jesús histórico, ¿entiendes? Y yo precisamente me basaba en mis estudios de hace más de 20 años, investigaciones con María Magdalena, el personaje de María Magdalena, al que parece ser que sí, que había más pruebas físicas, incluso el sepulcro que se encontró, bueno, luego hay que se trasladó en el siglo IV, en el 340 o así, desde las canteras imperiales del Mar de Mármara, cuando los cristianos acceden ya al poder, forman parte del Estado romano, la religión católica apostólica romana, hacen traer un sepulcro de mármol, un mármol granulado muy fino, que solamente existe en esa parte del mundo, que son las canteras imperiales del Mar de Mármara. Para hacer aquello y trasladarlo desde Constantinopla hasta el sur de Francia, hasta un pueblecito que se conoce ahora con el nombre de Saint-Maximin, que es donde estaba enterrado originariamente el cuerpo de María Magdalena, que ahora han dejado una especie de reliquia con el cráneo, etc. Aquello se necesitó pues no solamente un gran poder económico, sino también, digamos, administrativo, porque era trasladar desde la capital del Imperio Romano de entonces a la provincia más alejada, donde no iban nada más que los desterrados, un sepulcro de estas dimensiones, que tiene como 2 metros por otros 2, no sé, es tremendo. Yo he puesto en los libros anteriores, ponía las fotografías, etcétera, ¿no? ¿Para qué? ¿Para una prostituta? Evidentemente que no. Era un personaje muy importante, era el más importante. Fíjate si es así, que en 1969, por fin, el Papa Pablo VI dice que ya está bien, que María Magdalena no era ninguna prostituta, que había sido una mala interpretación del Papa Gregorio I Magno, ¿no? Y cambian el misal y la ponen como la apóstol de los apóstoles. De hecho, el último Papa, el Papa Francisco, volvió otra vez a hacer referencia a María Magdalena como la principal, la principal apóstol, ¿no? Pero fíjate que la Iglesia sigue sin respetar a la mujer, sin darle el mismo valor que al hombre, ¿no? O sea, el hombre puede ser cura, puede ordenar, puede ser sacerdote, obispo, la mujer no. Tiene que ser monjitas y, bueno, ayudarles a limpiar, como vimos, los altares, etcétera, pero no les dejan. ¿Por qué? Si la mujer está más preparada ya por naturaleza, porque es la que es madre, es nuestra madre, todos tenemos madres, y es la madre la que, y realmente como el amor de madre no hay, no puede ser el del hombre, y en cambio se le ha intentado siempre apartar por esta iglesia machista a la mujer, y utilizaron al personaje de María Magdalena, pero María Magdalena, como vemos en la historia, por todos los datos que te digo, existió. Y si sabemos que María Magdalena estuvo con Jesús, aunque fuese solo como discípulo, que no, porque luego tenemos el Evangelio de María Magdalena, que también fue descubierto ya en el siglo XVIII. Claro, todos estos escritos, que nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, que piensen que hasta hace 70 años eran desconocidos. La Iglesia se ocupó de quemar y de ocultar cientos de manuscritos que nos hablaban de un Jesús humano, porque no interesaba que la gente conociese eso. Y hasta que no llegó en 1945 en Nag Hammadi y encontraron en unas vasijas 13 rollos, ¿no?, de papiros, que los conocemos ahora como los evangelios apócrifos, y luego en el 1947 en otro pueblo también de Egipto, en Qurrán,
el Mar Muerto, allí los rollos del Mar Muerto. Y bueno, todo esto la Iglesia lo ha estado ocultando. Entonces, esos estuvieron incluso durante 50 años con la excusa de traducirlos sin ser publicados, hasta que alguien consiguió publicar los rollos del Mar Muerto, los evangelios apócrifos. Son recientes. Claro, después de casi 2000 años, de 1800 años, la Iglesia machacar lo mismo, dile tú ahora a una persona que toda su vida ha estado escuchando eso, que lo que le han dicho no es verdad. Claro. Es que no te quieren ni escuchar de entrada, ¿no? ¿Cómo vas a decir esa barbaridad? Es un pecado, es una herejía. Hay que quemarlo. Claro, nos quemaban, a los que no decíamos esto, éramos herejes, nos quemaban en la hoguera. Porque entonces no se podía decir nada que no fuese lo que la Santa Madre Iglesia autorizase. Pero hoy día tenemos los medios, tenemos esos manuscritos, tenemos información para ver qué es lo que era verdad y lo que no es verdad. Entonces, y a mí lo que más me fastidia de todo esto es que la Iglesia tendría que darse cuenta y cambiar, porque en definitiva, tanto este libro como todos los que he publicado no van en detrimento de las palabras o de las enseñanzas del Maestro Jesús. Porque el mensaje de él, ¿cuál era? Que todos somos hermanos, que todos somos hijos del mismo Dios, que todos somos uno, que nos amemos los unos a los otros. Todo lo que él cuenta, si eso es lo que tendría que ser, si es lo maravilloso, y que todos somos iguales, ¿por qué los obispos, los cardenales van con esos vestidos, con esos lujos, esas cadenas de oro, viven en esos palacios? Estamos viendo hoy día que hay gente que no tiene para vivir, que se están muriendo criaturas, y hay aquí un obispo que está en Madrid con un ático que dice que es pequeño, que él necesita algo más grande, entonces 300 y pico de metros con piscina y 6 habitaciones, el Rocco Varela, por ejemplo. Hay más, no es el único, ¿no? Y estuvo 6 meses en el Palacio Arzobispado de Madrid hasta que lo tuvo que echar el Papa Francisco, ¿no? Esos son los ejemplos a los que hay que... No, hay personas que sí, que siguen yendo a la iglesia y siguen echando la cabeza y amén a esto, y luego, pues como dice el refrán, ¿no? A Dios rezando y con el mazo dando. Entonces, oye, más vale ser una persona no religiosa, pero buena persona, que hagas el bien, que no estás diciendo que si eres católico, apostólico, romano, lo que sea, y algo, y luego resulta que te estás comportando como una bestia con los demás. ¿Dónde está ese mensaje de Jesús? No dicen que Jesús no fundó la iglesia, pero no dicen que él la fundó, que ¿por qué no le hacéis caso? ¿No? Bueno, vamos a ir avanzando un poquito más. Mira, por aquí hay más preguntas, ¿eh? Una de las que nos hace Juan Marnab es, bueno, comenta, rey de los judíos, pero no de este mundo, decía. Bueno, claro, es que eran dos cosas. Jesús, y claro, fíjate, y tiene razón, en las dos cosas. Era rey de los judíos y también era rey, pero no de este mundo. ¿Por qué? Jesús, como he dicho antes, era un híbrido de un extraterrestre y de su madre María. Y yo no voy a desvelar todo el libro, pero evidentemente en el libro sí que se explica lo que pasa después de la crucifixión. Y claro, se tiene que ir a su mundo. Bueno, por aquí José Luis Martínez te dice, toma ya, José Luis Jiménez, bien, muy bien, mi respeto, maestro. Sandra también dice, como sabe, este hombre es una maravilla. Hay quien nos pregunta, si quieres la respondes y si no, no hay ningún problema, José Luis. Tú sabes, estás en tu casa, con lo cual puedes hacer lo que quieras. ¿Cómo es, dice Manu García, la pregunta, ¿cómo es su relación con el señor Antonio Piñero? No nos conocemos. Yo lo respeto mucho, es un hombre que admiro porque yo creo que ha sido referente en este país de todo lo que hace referencia a los evangelios apócrifos, canónicos y tal. Entonces, yo personalmente no lo conozco. Yo lo conozco a través de lo que él haya escrito, incluso de alguna relación. Por lo que me llegó a decir mi amigo Yogari Puyol una vez, recuerdo que no sé cómo salió en la conversación entre nosotros de Antonio Piñero, y dice, tú eres como Piñero, a ti te pasa igual, tú crees como él, la existencia de Jesús. Digo, pues mira, no sé si él cree lo mismo que yo, digo, pero si lo hace, me parece fantástico. Entonces, yo no quiero decirte
que a lo mejor podemos tener alguna pequeña diferencia, algún matiz, en algo, pero que en el fondo, aunque él seguramente no estará de acuerdo en que María Magdalena era la esposa de Jesús, porque pienso yo que él puede decir que la palabra koinonos la entiende como la socia, pero ya digo que entonces que me diga socia de qué, ¿no? Por lo demás, sí, estamos de acuerdo, me parece, ¿no? Entonces, bueno, son matices que tampoco es lo más importante, porque, como te he dicho, han surgido posteriormente, porque todo esto es muy reciente, han surgido pruebas en las que ya es evidente que Jesús está diciendo él mismo que María Magdalena, que María es su mujer. Entonces, bueno, si alguien, sea Piñero, sea quien sea, no lo quiere aceptar porque no le va bien, pues bueno, es su problema, ¿no? Pero eso está ahí. El documento existe, eso está ahí. Entonces cada vez están surgiendo y surgirán más cosas, porque el Vaticano tiene mucha información oculta en el archivo secreto. Voy a poner un par de ejemplos, Javier. Todos hemos oído hablar del Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas, la Iglesia Católica, hasta hace muy poco tiempo decía que eso no existía. Que bueno, que eso, porque claro, la primera vez que se tiene constancia públicamente de la existencia o de la supuesta existencia del Evangelio de Judas es a través del libro del obispo Ireneo de León, en su libro Adversus Aeres, contra los herejes. Él aquí hace varios comentarios. Uno de ellos, hace varios que son muy curiosos, pero uno de ellos habla del Evangelio de Judas. Dice que es una secta de los cainimitas, que fijaron lo que ha escrito, que han dicho esto, tal, y yo lo he quemado. Bueno, y él comenta con el obispo de Alejandría y tal, ¿no? Él presume de que ha hecho una hoguera con 300 libros, por decirlo así, ¿no? Que no interesaban. Ireneo fue el primer padre de la Iglesia que dijo que solamente se tenían que aceptar 4 evangelios. El de Marco, el de Mateo, el de Lucas y el de Juan. Dice, porque son 4 los puntos cardinales que hay y no pueden haber más. Este era su razonamiento y ya está. Y ahí, Pero fíjate por dónde, que la Iglesia decía que no, que esto era una metáfora, que tal, que el obispo Ireneo de León lo dijo como metáfora, como tal. Pues en 1978, en el Miña, aparece el Evangelio de Judas, que lo compra en la National Geographic a un creo que es un anticuario, y lo tiene unos años, incluso una caja fuerte en Suiza y tal. Al final reconstruyen lo que pueden porque por el tiempo se estaba deteriorando, pero bueno, ahí nos enteramos que, fíjate por dónde, lo que decía la Iglesia que no existía, sí que existía y estaba ahí. Y como este ejemplo, hay más. Entonces, claro, por eso yo digo, bueno, van a aparecer, yo sé que van a aparecer más escritos, más documentación, que van a demostrar esta relación de Jesús y María Magdalena. Bueno, llegará el momento. En el Vaticano hay información que no nos imaginamos siquiera que lo que llegan a decir. Hace poco tiempo, en el 2004, creo que fue, una investigadora italiana, buscando otra información, se topó con el manuscrito de Chinon. El manuscrito de Chinon, para los que no lo sepan, es un documento que redactó el propio Papa Clemente V entre el 17 al 20 de agosto del año 1308, si no me equivoco, estoy hablando de memoria. Sí. En esta ciudad de Chinon, él empieza a redactar y a exculpar a la orden de los caballeros templarios, al gran maestre Jacques de Molay, a otros maestres de Normandía, tal, que estaban ya prisioneros, ya estaban en las cárceles, en las mazmorras de París, ¿no? Porque los había apresado el rey francés, Felipe IV, y aquí el Papa los exculpa y dice que no, que ellos no tienen ninguna culpa, que no han cometido nada de lo que les acusa el rey. Pero el rey Felipe IV, porque no hay que olvidar que el Papa de entonces resulta que había sido el arzobispo de Burdeos, se llamaba Bertrand de Got, si no recuerdo mal, y le debía favores al rey inglés, al rey francés. Entonces era una marioneta en manos del rey francés, y ese manuscrito se guardó, se ocultó y nunca vio la luz pública porque el rey francés no le dejó. Que el Papa Clemente V
exculpase a la Orden del Temple y a los caballeros templarios. Y fíjate por dónde esta historiadora italiana, no recuerdo su nombre, en 2004, dentro del archivo secreto del Vaticano, buscando una información, le aparece este manuscrito de Chinon. Se había dicho antes otras cosas de la orden y tal, pero si no hay un documento, pues claro, todo se queda, se dice, se comenta, no sirve hasta que no aparece. Pero fíjate que todas las leyendas, por llamarlo de alguna forma, siempre están basadas, digamos, en una realidad, o subyace una realidad en estas leyendas, siempre. Y eso me pasó cuando escribí el segundo libro, el de María Magdalena, el triunfo de María Magdalena, jaque mate la Inquisición, porque yo aquí me basé en la leyenda provenzal. La leyenda provenzal, que es la que cuenta como María Magdalena huye de Palestina embarazada, llega al sur de Francia y es ahí donde da luz, etcétera. Todo esto, ¿no? Que lo vemos representado luego en un pueblecito de Sainte-Marie de la Mer, el sur de Francia, que hay una iglesia del siglo X y ahí vemos cómo llega en la barca, toda la historia está. Pues yo indagando, investigando, me di cuenta que todo aquello de leyenda nada, era cierto. Y cuando con alguien discutiendo, debatiendo sobre el tema, me decían, no, porque es que esto es la leyenda que se cuenta, la leyenda dorada, en Jacobo de la Vorágine, que habla. Y claro, digo, pero Jacobo de la Vorágine escribió esa leyenda dorada en el siglo XIII o XIV, y yo encuentro un retablo, bueno, es un fresco, mejor dicho, una capilla que se llamaba de María Magdalena, que había sido ocultada en una iglesia del siglo VIII, que fue consagrada posteriormente en el siglo X, que está justamente en el camino del Bonson. Los Bonson son los cátaros, que decía antes Oscar, creo que era, los cátaros, cuando tuvieron que huir de Montsegur, atravesaron por los Pirineos, llegaron al norte de Barcelona, y ese camino, que se conoce como el Bonson, los hombres buenos, ahí justo estaba esta pequeña iglesia, que fue consagrada en el siglo X, pero que estaba ya desde el siglo VIII. Y ahí estaba, en una capilla pequeñita, representada María Magdalena, que iba con la barca hasta Marsella. Allí se presentaba ante el gobernador de Marsella, etc. Todo eso estaba allí antes del siglo XIII. Entonces, ¿de dónde sacó esa leyenda dorada Jacobo de la Vorágine? Pues de lo que escuchó de las gentes de allá, de la tradición oral de hacía 1000 años atrás, o más de 1000 años atrás. Pero claro, todas estas cosas requieren su tiempo, su investigación, y bueno, tener la fortuna o el guía que tengo yo que me guía y me lleva a encontrar todas esas evidencias y pruebas que avalan lo que explico en mis libros. Mira, comenta en este caso, no hay más preguntas, pero dice por aquí, vuelvo a decir Harry, a ver si no lo dejo no queda muy atrás. Bueno, decía así, la Iglesia comienza a reconocer a regañadientes la importancia de María Magdalena, volviendo de nuevo con ella, pero fíjate por aquí, puedes comentar después lo que quieras, yo te voy diciendo. Francisco Segura comenta, María de Magdala era Arsinoe, hermana de Cleopatra y sabia no, y sabía su sabiduría a Azazel, su amigo. No tengo constancia de esto, no puedo opinar. Juan Mayor dice, lo cierto y verdad es que como tal, históricamente es mencionado muy pobremente por cronistas de la época y como tales referencias son muy tardías. Tú sabes, antes he mencionado a Antonio Piñero, o me he mencionado, él sabes que de alguna forma también separa, ¿no?, el Jesús histórico con el Jesús religioso o divino, ¿no? Bueno, supongo que no lo he seguido mucho, la verdad, ¿no? Pero supongo que si como me dijo mi amigo Yogar, y dice lo mismo que yo, pensamos muy similar, pues seguramente sí, lo separará, tiene que ser así, porque lo que es evidente es que hay muchos pasajes, como cuenta, por ejemplo, Yogari en sus libros de Jesús 3000 años antes de Cristo, o algo así, lo que se llamaba, pues se estaba copiando muchos pasajes de escritos egipcios, ¿no?, para referirse a este Jesús divinizado, ¿no?, a esta parte. Entonces, yo sí que le he escuchado a Piñero muchas veces, ¿no?, cuando él argumenta para demostrar la historicidad de Jesús, de que era mucho más fácil
creer en un personaje así que inventarse todo eso, ¿no? Porque era más Claro. complicado y tal. Y claro, tiene razón en eso. Pero es que yo, por ejemplo, yo voy por otro lado. Fíjate, yo me estaba basando en los personajes que estaban alrededor, que en teoría son menos importantes y nadie se fija, y curiosamente es donde encontrábamos más pruebas de la existencia. Tenemos pruebas de la existencia de Pedro, tenemos pruebas de la existencia de María Magdalena, claro, y dices, si han existido los que le rodeaban, ¿cómo no va a existir él, que es la pieza central? ¿No? Claro. Bueno, por aquí te preguntan, curioso esto, si has estado con alguien que haya estado en los famosos túneles del Vaticano. Mira, no lo sé. Bueno, esto es lo que crea más interrogante todavía. Bueno, No. vamos a ver. Harry Marco dice, los rollos del Mar Muerto hacen tambalear todo el entramado dogmático de la Iglesia Católica. Bueno, los rollos de más muertos no, pero que me perdone ahora Marcus. Pero los rollos de más muertos son de una secta judía esenia, se llaman los esenios, que se retiraron precisamente al desierto de Qumran, ¿no? Y allí casi todo gira en torno a toda una serie, diríamos, de tradiciones, porque estos eran unos judíos muy ortodoxos, se separaban de los otros, aún eran más, y tenían un personaje que era el maestro de justicia, en el que se basan, y claro, todo lo que se cuenta aquí es anterior incluso al Nuevo Testamento. Jesús no había nacido aún cuando se escriben todos estos rollos de Qumran, del Mar Muerto, ¿no? Entonces, difícilmente la Iglesia Católica se puede basar en algo que no hace referencia a Jesús. ¿Me explico? Sí. Mira, sigue diciendo Francisco por aquí, Jesús, como dicen, no existió, es un personaje de ficción. Sin embargo, fíjate, Harry Marcus comenta, o no sé si le responde a él, pero claro, estamos hablando con José Luis Jiménez, dice, el Jesús histórico existió, pero no como hoy lo pintan. Bueno, ya lo he dicho antes, el Jesús histórico es un personaje y el Jesús divinizado es el de la Iglesia. Por lo tanto, lo que no se pueden es confundir y hacer de los dos uno, es decir, atribuirles todas las facultades del Jesús divino al histórico, ni al divino dejar la parte humana, que es lo que no quiere la Iglesia. Por eso la Iglesia ha creado un Jesús a su medida, ¿de acuerdo? Claro, el Jesús de la Iglesia, ese Jesús de la Iglesia tal como lo pinta la Iglesia, pues no, porque no es el Jesús histórico. El Jesús histórico seguramente nos faltan muchas cosas por conocer, pero lo que sí parece muy claro y evidente es que existió. Y seguramente conforme vayamos conociendo más cosas de él, pues veremos que se distancia mucho de la Iglesia, ¿no? Porque al final de cuentas, él lo que hacía es huir él criticaba a los saduceos, que eran los que controlaban el templo de Jerusalén, a los fariseos, y precisamente son estos, los saduceos y los fariseos, cuando los van a detener con la guardia del templo, que se lo presentan a Caifás, que lo que quieren es quitárselo de encima porque él no hacía más que criticarles, porque estos eran unos corruptos que negociaban cuando se tenían que hacer ofrendas, ¿no? Al dios judío, pues les cambiaban las monedas de los romanos, los denarios de oro, por las monedas del templo que no valían lo mismo, pero se las obligaban a cambiar. Les hacían pagar, por ejemplo, para el sacrificio de un cordero, como si fuera un cordero joven, y le ponían uno viejo. Y todo eso que Jesús lo denunciaba constantemente, y hay que recordar el pasaje cuando él tira las mesas de los cambistas por el suelo y se lía latigazos y tal, pues claro, él nunca ha estado precisamente defendiendo una organización como es la que se había entonces, ¿no? De los saduceos y fariseos, y extrapolándola hoy día a lo que es la Iglesia. Seguramente que si ese Jesús del que hablamos, apareciese por el Vaticano, lo echarían a patadas, ¿no? Porque bueno, ahora ya crucificar no se crucifica, pero algo le harían. O sea, no, lógicamente, él no tiene nada que ver ese Jesús con lo que nos pintan en la Iglesia.
Claro. Dice Extra FC, incluso he escuchado decir que Pablo era un apóstol cuando no lo era y tampoco era muy querido por estos. Y No, tampoco no, era... yo no he dicho que Pablo fuese un apóstol. Yo no lo he dicho. No, a lo mejor Saulo, no ha sido a ti, a lo mejor dice que lo ha escuchado. no, Saulo de Tarso, que era su nombre. Tarso era una ciudad, lo que hoy sería más o menos Turquía, era una ciudad romana, y por lo tanto, aunque él era judío, el hecho de nacer en una ciudad romana le daba un plus, una categoría social por encima de los judíos. Él fue entonces, a su padre lo mandó a estudiar a casa de un fariseo muy famoso, y él allí se fue formando. Y le tenía tanta manía a los nazareos, nazaritas, a los seguidores, los discípulos de Jesús, porque Jesús, cuando dicen Jesús de Nazaret, que nació en Nazaret, no, Jesús no nació en Nazaret, nació en Galilea. Exactamente no sabemos dónde, ni siquiera fue en Belén, porque si leemos los evangelios, dice que era de camino a Belén, otro que es en una cuadra, otro que es en una cueva. En Nazaret no, porque como tal no existía ese nombre de esa ciudad. Pero él pertenecía a la secta de los nazareos o nazaritas, era una secta derivada de los esenios. Sí. Entonces se llamaban nazareos, lo que llamamos ahora nazarenos. Incluso aún en Granada hay una de estos de los nazarenos. Pues los nazarenos o nazareos y nazaritas tenían las peculiaridades, eran muy curiosas, se dejaban el pelo muy largo, la barba, por eso siempre vemos a Jesús con el pelo así largo y tal. Estos eran perseguidos por Saulo de Tarso. Saulo de Tarso perseguía a los discípulos porque no llegó a conocer a Jesús. Cuando Jesús fue crucificado, y hasta que aparece Saulo de Tarso, que luego la Iglesia católica apostólica romana lo va a nombrar como fundador de la Iglesia y le va a dar el nombre de San Pablo, ¿no? Pues Saulo de Tarso perseguía a los seguidores de Jesús, porque a Jesús no lo conoció. Si lo hubiera conocido, lo hubiera perseguido a él directamente, pero perseguía a sus seguidores, a sus discípulos. Entonces, por eso no podía ser discípulo nunca de Jesús. Jesús no lo hizo discípulo, ¿no? Ni lo hizo apóstol para enviar. De hecho, bueno, hay las cartas de San Pablo discutiendo con Pedro, con otros, y siempre no se llevaban muy bien, evidentemente. Bueno, eso es evidente, ¿no? Que no había muy buen rollo entre Pablo, Saulo de Tarso y Pedro, por ejemplo, y otros apóstoles, ¿no? No había muy buen rollo, eso es evidente. Y discípulo no lo fue nunca. Y apóstol, la palabra apóstol, que es una palabra griega, lo que significa es el enviado. Cuando tú eres apóstol, tú eres enviado. Entonces, a veces los apóstoles fueron enviados, es como si estuviéramos repitiendo, los enviados fueron enviados. No, apóstol significa el enviado. Y lo que Jesús tenía eran seguidores, discípulos, los íntimos, que son los que conocemos ahora como los 12 apóstoles, ¿no? Tampoco eran 12, pero bueno, es que, claro, Javier, si vamos profundizando la historia y buscando, al final dirás, pues, ¿qué nos han contado? Pero qué milonga nos han metido, ¿no? Sí, pues sí. Como muchas cosas, yo creo que en la historia, ¿no? Y tú bien lo sabes. Por cierto, quiero mencionar, ahí está nuestro compañero Fulgen Solano, que es nuestro piloto, lo sigue siendo también aquí, en este formato de Otros Mundos. María de Barreiro también, los dos hacen una labor realmente estupenda, gracias a ambos. Decir a todos los seguidores, a todos los viajeros, que estamos hablando con José Luis Jiménez. Claro, las preguntas abren mucho más el abanico de lo que realmente nos trae esta tarde, ya esta noche, que es el libro de José Luis, Operación Pegasus, El Caballero del Grial. Bueno, mira, una pregunta que no tiene nada que ver con el libro, pero te siguen preguntando cosas relacionadas con la religión, pero en este caso, fíjate, religión y ufología, porque dice, ¿conoce el caso del Papa Juan XXIII? Habló con un extraterrestre. Sí, efectivamente. Esto sucedió en Castel Gandolfo, que es la residencia de verano del Papa. No sé si fue en 1959 o 53. Fue en 1950 y algo, ahora tengo la duda, Sí. Con muchos datos. Entonces él estaba paseando, era de noche, por el jardín, y una luz en el cielo que sí que se veía, ¿no? Pues bajó aquella nave allí al jardín y salió un ser en forma humanoide. Y estuvieron hablando. Esto lo contó años después un cardenal que estaba con el Papa allí observándolo, ¿no?
y estuvieron hablando durante 20 minutos aproximadamente. Y este cardenal pues observaba aquello, atónito evidentemente, desde cierta distancia, y viendo cómo hablaba el Papa Juan XXIII con este ser, hasta que acaba la conversación y el ser se vuelve a marchar, se va con su... Y cuando viene el Papa Juan XXIII, le dice el cardenal, dice su santidad, dice, ¿qué le ha dicho? Y dice, nada, dice que en el universo también tenemos hermanos o algo así, ¿no? Como que en el universo también habían seres como nosotros. Y esto surgió varios años después. Tuvo que morir el Papa Juan XXIII para que lo contara este cardenal, ¿no? Luego, años más tarde, no sé exactamente el año, no sé si fue a Juan Pablo II, me parece, que le hicieron la pregunta, ¿no? Sobre si ellos creían en la existencia de otros seres extraterrestres y que la Iglesia qué haría, ¿no? Incluso le preguntaron, bueno, si tuviera que confesar o algo, dice, pues sí, pues lo haríamos también, ¿no? Es decir, que no han negado nunca la existencia de seres extraterrestres. No lo han negado nunca. De hecho, tienen investigadores al respecto y bueno, el Vaticano tiene medios muy potentes para observar, para conocer diríamos que el servicio de inteligencia del Vaticano seguramente es de los más poderosos que hay hoy Un día. observatorio, sí. Sí, tiene un observatorio, o sea, por supuesto. Lo que pasa es que a menos que busquen la fórmula de a ver cómo lo entroncan dentro de la religión, pues no pienso yo que no lo van a publicar porque de alguna forma iría en contra de ellos, en todo lo que han estado diciendo, de alguna manera, ¿no? Tendrían que ir cambiando progresivamente, pero vemos que cuesta mucho de que la Iglesia Católica vaya girando y se vaya amoldando a los tiempos, muy difícil, les cuesta mucho. Sí. Mira, José Luis, ¿ves relación entre Gilgamesh y Jesús? No, Gilgamesh era un rey sumerio, conocemos a través de las tablillas sumerias que se encuentran en el palacio de Asurbanipal, la biblioteca de Asurbanipal, en Nínive, en 1915, creo que es cuando se encuentran, ¿no? Y aquí encontramos todas estas tablillas y está la historia de Gilgamesh. Y Gilgamesh, en todo caso, se correspondería en la historia bíblica con Noé. Sería el que construiría el arca para salvarse del diluvio, ¿no? Aquí estaría la historia, en este relato de Gilgamesh. Bueno, vamos a ver más comentarios por aquí que van dejando, José Luis, porque hay que seguirlo casi todo, pero bueno, van escribiendo y no lo puedo ver todo y hay veces que voy un poquito hacia atrás para ver lo que van comentando, ¿no? Bueno, por aquí se habla también, Juan Bernat dice, Saulo también era estoico, creo. Por otro lado, aquí están comentando que no, que los estoicos nada tienen que ver con Saulo. Comentan. La imagen de... Sí. Tarso era una ciudad, ya te digo, estaría en lo que hoy sería dentro de Turquía, ¿no? Era una provincia romana. No sé. De todas formas, no soy especialista en el personaje de Saulo de Tarso, ¿no? Tampoco me he puesto a profundizar sobre él, ¿eh? Bueno, mira, Kiko dice la imagen, bueno, ya lo hemos hablado esta noche, pero bueno, la imagen que nos han hecho creer que de Jesús es real o también es una invención de la Iglesia. Lo hemos dicho ya, una cosa es el Jesús divino, ese Dios hecho hombre que la Iglesia nos vende, y la otra es el Jesús humano, el histórico, el que existió como hombre, que ya, por lo que hemos estado hablando, ya vemos que tampoco era un hombre 100%. De hecho, pues tal como yo explico, pues era un híbrido, ¿no? Por lo tanto, tampoco es un hombre normal, no era un hombre común. Bueno, aquí comenta un Nick Honor Blanco, ¿qué pruebas hay de que el Papa hablara con extraterrestre? Bueno, la prueba es lo que nos comentó este arzobispo. Quiero decir que no se beneficia en nada, más bien se perjudica decir esto. Claro.
Bueno, pues vamos a ir ya por la parte ya final de la intervención de José Luis, atendiendo todas las preguntas de los amigos, pero también es verdad que, vuelvo a repetir, estamos hablando del libro que ha publicado nuestro querido amigo, y es un libro que se pueden hacer con él, claro, repetimos para que quede bien claro, a través de Amazon, ¿no, José Luis? Ellos pueden entrar en Amazon, aquí les muestro para que vean la portada, Operación Pegasus, El Caballero del Grial, de José Luis Jiménez, con G, y les aparecerá. Que hay alguien que, sobre todo para los que viven en España, ¿no? Porque para el extranjero ya es más difícil enviárselos, pero para los que viven en España y que les hace ilusión que se los dedique personalmente, pues me lo pueden pedir a mí en mi página web, jljimenez.es, en mis libros publicados. Pinchando encima de esto les salen todos los enlaces directos, tanto como a Amazon para papel o digital, como para solicitarlo dedicado por mí. Y si no, pues en Facebook, si ponen José Luis Jiménez, les apareceré también. O si ponen jljimenez.es o joseluisjimenez.com, en cualquiera de estas direcciones aparezco, y ahí siempre hay el enlace para escribirme y solicitar el libro. Sí, has comentado antes que este libro cierra, ¿qué trilogía? No, la trilogía, te decía que se cerraba con la revelación del Grial viviente, y aunque este no pretendía ser una continuación, porque ya es otro formato, por decirlo así, sí que tiene mucha relación, diríamos, con todo lo que se ha ido contando en los otros libros. O sea, que recoge información de esos libros, ¿entiendes? O sea, Sí, muchas de las informaciones que aquí pues ya se trata desde otro aspecto, las he recogido de los otros libros, ¿no? O sea, esto, José Luis, no lo sé, ¿eh? Lo extrapolamos un poquito al mundo del cine. ¿Va a seguir José Luis? ¿Va a continuar con esta saga y va a parecerse en algo a la famosa Star Wars? pues mira, no lo sé. Yo pensaba que iba a acabar con la trilogía. Yo tengo más libros publicados. A veces solo me conocen por el primero, muchos, porque fue el que tuvo más repercusión, ¿no? El legado. Pero yo tengo 8 o 10 libros más publicados, ¿no? De otros temas. Pero siempre acabo con este tema, no porque yo quiera, es que es como que me llama, que me vienen a buscar, ¿no? Y que me vuelve otra vez a meter en ese camino, porque parece ser que tengo que encontrar más cosas y publicarlas. Y digo, bueno, pues ahora ya no voy a volver a decir si no voy a escribir más sobre el tema, porque ya no quiero decir luego, pues no, mira, he vuelto. Porque justamente a partir de publicar este libro, pues ya he vuelto a recibir información que digo, jolines, como esto sea verdad, pues va a tener que haber otro, ¿no? Y ya digo, pues yo no me atrevo a decir que con este cierro el tema. Y no te lo puedo confirmar, no te voy a decir que voy a seguir o no, pero por eso no, porque ya estoy viendo que cuando yo pensaba que no iba a escribir sobre este tema, pues resulta que sí, que he tenido que escribir. Y ya digo, me temo que con lo que estoy recibiendo últimamente voy a tener que seguir con el Bueno, tema, seguramente. la prueba está ahí, José Luis. Cuando no hay mucho donde rascar, pues aparecen libritos muy finitos, ¿no? Pero no es el caso, vamos, ninguno de tus libros. Y este menos, el último. Sí, claro, fíjate, bueno, este tiene 300, este son de 340 páginas, porque es un formato digamos, más largo, ¿no? En Sí, Amazon son más largos que los que yo publico normalmente, pero bueno, sí. 340 páginas de aquí, pues Está bien. no está mal, ¿no? Pasas un buen rato. Y las informaciones, como son bastante concretas, pues va bien. Yo libros de menos de 200 páginas ya es que no me salen a escribirlos, ¿no? Ya no, ¿sabes? Entonces, prefiero que sean de 300 para arriba, tampoco quiero pasarme a las 700 más porque ya me parece demasiado, ¿no? Pero un libro que sea manejable, que se pueda leer cómodamente, ¿sabes? Que no tengas que estar dejando, porque entonces ya es como que se pierde un poco, ¿eh? Sí. Yo prefiero hacerlo así, creo que es la mejor opción, porque así da tiempo, incluso si alguien como ahora, bueno, no, esperemos que no siga esto de la cuarentena, pero
Ya te digo, tengo incluso aquí en Facebook, ahora antes de entrar estaba mirando, habían 2 o 3 personas que me habían puesto incluso en la captura de la pantalla, dice, me lo he leído de un tirón, dice, no puedo parar. No, dice, es que me engancha de principio. Digo, bueno, pues esto es lo que quiero que enganche, pero claro, ahora con la cuarentena digo, me van a pedir más libros, digo, no me va a dar tiempo en la cuarentena a escribir otro, tendremos que esperar un poco, ¿no? Pero sí que tengo una información muy interesante que no me la esperaba, no me la esperaba, ha sido una sorpresa y me llegó ayer por la noche que igual sí, igual va a haber una segunda parte, no sé si decir escandalosa, pero reveladora seguro. O sea que vamos a esperar, quiero primero asentar todo esto, ahora estamos con este libro y ya veremos después, ¿no? Pero bueno, ya empieza a caer algo, o sea que iremos guardando en el baúl para ver qué sale luego de todo esto. Yo mismo me sorprendo. Las personas a veces me dicen, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo sabías que tal? Digo, no, si yo no lo sabía. Digo, si es que, a ver cómo lo explico. Yo estoy tan tranquilo aquí ahora viendo algo, tengo una idea, una intuición, algo, y no sé por dónde salir, y me viene un mensaje que no sé de dónde, o me llega algo y me está mostrando a dónde tengo que ir, ¿no? Y voy a ese lugar y encuentro lo que yo estaba buscando. O sea, me vienen pistas, señales de la forma más inverosímil. A veces es hasta gracioso. A veces hasta viendo un anuncio de la televisión me ha venido el flash, ¿no? Viendo y digo, jolines, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo realmente la guía, como lo quieras llamar, que tenemos cada uno, que nos va dirigiendo en la vida, Sí. me hacen ir por donde quieren que vaya, aunque yo no me lo haya planteado ni siquiera lo haya previsto, ¿no? Y eso me pasó ya con el primer libro. Porque claro, tú puedes decir, a ver, una cosa es una novela, me invento esto y digo qué tal, es una novela, me lo he inventado y no pasa nada. Pero la otra es que digan, no, esto existe en este lugar y así, y además, y todo es cierto. Y claro, la gente cuando lea aquello dice, bueno, es una novela. Yo recuerdo que con el primer libro decían que era mentira, que no existía el retablo aquel. Y yo te digo, pues están las fotos aquí. Eso lo ha pintado usted, me decían. Porque decían que no podía ser. Claro. Recuerdo un personaje que era un importante de allí, de la zona, que tenía un cargo político importante, escribió un artículo porque era periodista y un verano uno de los, pues de los seguidores que me leen me mandan un correo y dice, José Luis, ¿has visto lo que han publicado de ti en este periódico de Tarragona? ¿No? Me lo manda y ponía, este retablo no existe, es falso, no sé cuánto, aquí no hay nada, no sé qué. Digo, pues entonces le escribo al periodista, yo soy José Luis Jiménez, el autor de este libro que usted dice que no existe ese retablo. Si usted quiere, yo quedo con usted, ahora que estoy de vacaciones, estaba cerca en Tarragona, estaba allá, digo, yo estoy aquí de vacaciones, si a usted le parece, quedamos en el monasterio Santos Creus y yo le enseño ese retablo que no existe. Sí, claro. Claro, pues vino el hombre ahí conmigo y cuando se lo enseño, primero le fui explicando todo lo que hay dentro del claustro, que es fantástico, el monasterio Santos Creus, y explicándole todo lo que se iba mostrando en los capiteles, la historia que se cuenta en los capiteles, porque en aquella época, en la Edad Media, la mayoría de la gente era analfabeta. Javier, la gente no sabía leer ni escribir. Entonces lo que se hacían era que las pinturas, los capiteles, lo que se grababa, ahí por ejemplo está toda la Biblia grabada en los capiteles, ¿no? Adán y Eva, la costilla, luego toda una serie de simbologías, incluso de animales mitológicos, todo esto. Hasta que llego dentro de la sala y enseño el retablo. Aquí estaba en una esquina porque estaba todo oscuro, tapado. Aquello estaba así desde hacía 400 años. Desde el año 1603 que se acabó, pero se empezó antes. Yo estuve 4 años investigando aquel tema antes de publicarlo, ¿no? Sí. El hombre cuando lo ve se sentó de culo. Me dice, José Luis, si no lo veo, no me lo creo. Dice, hay una pila de agua para bautizar a los críos, está delante del retablo, se ven las fotos, y dice, aquí bauticé a mi hija hace unos meses, 2 o 3 meses. Yo de niño corría por aquí, he sido guía de este monasterio y nunca he visto eso.
¿Te lo quieres creer? Digo, ya, pero bueno, es ahora cuando tocaba conocerse. Y me tocó a mí. Porque es que yo cuento la historia, cómo me hicieron ir durante años, volver y volver, porque yo iba con mi camarita de película, que tenía que hacer la foto, volver a Barcelona, llevarla a revelar, me tardaban unos días, total, que pasaba un mes entre que yo hacía la foto y miraba si había salido bien. Y resulta que como son, sí, son eh, pinturas al óleo, ¿eh? Entonces el flash reflejaba en el óleo y no se veía bien. Ostras, otra vez tengo que volver, que no me sale bien. Hasta que salieron las películas, o sea, las cámaras digitales, que ya no necesitabas película, que ya la veías allá. Y esto ya fue en el 2003, me parece, o 2004, que ya tuve mi cámara y me fui con aquella allá. Y entonces ya podía hacer la foto y ver cómo había salido. Bueno, fíjate cómo es la cosa, que me sale un orbe todo brillante y me empieza a llevar. Y yo como un tonto ahí mirando, ¿pero qué pasa? Pues estaba solo, porque entonces cuando yo iba allí no había nadie, porque nadie iba a ver aquellas cosas. No es como ahora cuando se publicó el libro, que ahora está lleno, que le han cambiado, que han hecho barbaridades, ¿no? Pero no había nadie y oscuro. Y entonces yo con la luz de la cámara aquella, el punto rojo, buscando, y me sale el orbe allí y lo fotografío, que además en el primer libro, en el retablo, bueno, en el delegado de Manuel, en el retablo aparece el orbe, ¿no? Lo fotografié y digo, lo voy a poner, digo, ya sé que me van a decir que es una mota de polvo, bueno, es una mota de polvo muy simpática que me saluda y se mueve, tú, mira, ¿sabes? Y me llevó hasta allá, hasta donde tenía que hacer la foto. Sí. Y entonces ahí me sale ya. Antes había hablado con una editorial que le mostré las primeras fotos, que no, esta de la constitución no salía bien, le mostré las otras, que también estaba embarazada, pero eso lo dices tú, me decía la editora, eso lo dices tú, porque si la gente no lo ve, no sé qué. Te estoy hablando de años antes del Código Da Vinci, que claro, luego encima tuve que tragarme a todos estos enterados que decían que si yo me había aprovechado del Código Da Vinci, que no tiene nada que ver el Código Da Vinci con mi libro, pero bueno, la gente es así, ¿no? Sí. Y fue gracias a todo esto que tú dices, bueno, ¿cómo lo explico sin que o se piensen que estoy loco o que todo es mentira? Porque todo lo que ocurrió, todo lo que me sucedió, está narrado en el libro así. Bueno, pues digo, pues lo explico, lo cuento como me pasó. Y me da igual si se lo creen o no se lo creen. O como dice Jesús, si el que no le guste, que reviente. Pues algo así. Entonces, a partir de ahí ya dije, bueno, una vez loco ya, no me importa que me llamen más veces. Así que, y empecé a recibir información. Y eso me ha llevado hasta ahora, Javier. Y no me importa que me digan lo que quieran, que me traten como quieran. Pero cuando digo, hay esto y está ahí, yo lo muestro. Claro que sí. Entonces el que va allá y el que como este hombre, que por cierto rectificó, el hombre rectificó, incluso luego me ayudó en el segundo libro, porque ya no me dejaban entrar los archivos. No me respondían, no me dejaban entrar, porque claro, se armó un escándalo. Fíjate, salió en aquello del tomate, ¿te acuerdas de Telecinco? Que yo no Sí, sí. quise ir allí porque no lo veía serio y me vinieron a casa a entrevistar a mi casa. Me dijeron que para una cosa, luego resultó que es otra, me enfadé, les escribí, no hacen caso esta gente porque no son serios, estos de allí del tomate no eran serios, Sí, sí, sí. no quise nada más, pero claro, se armó un escándalo porque encima coincidió el día que me sacan a mí en la entrevista con la baronesa Thyssen, que se había encadenado a los árboles de allí del paseo del Pardo, me parece, en Madrid, ¿no? Y claro, y toda la semana sacando las fotos de María Magdalena embarazada con las niñas y tal, Jesús, y el presentador, el Jorge Javier diciendo las mellizas de Jesús, las no sé qué, bueno, decían barbaridades, ¿no? Pues Sí, claro, sí. se armó un escándalo que luego, pues todos estos, sobre todo el Opus Dei y toda esta gente y tal, bueno, no querían verme ni en pintura, ¿no? Me empezaron a vetar en todos los lugares donde o bien la Iglesia o el Opus Dei o estos que son más católicos que nadie, pues no aceptaban que hubiese algo distinto a lo que te decía antes, ¿no? Cuando algo que les rompe sus esquemas. Pues eso me pasó ya desde hace 20 años. Y curiosamente digo, bueno, pues ya está, lo voy a dejar ya. Digo, no tengo ganas de discutir con nadie, me da igual. Y jolines, y me vuelve a venir otra cosa, ¿no? Y cuando ya lo iba a dejar, pues ya hace 2 años, bueno, ahora ya 3 casi,
la revelación del cliente, ese tocho, como te digo, que digo, y lo tengo que hacer así. Además, lo tuve que hacer en color y con un papel especial, un granulado de 115 gramos estucado, para que las fotos salieran bien, porque en ese libro tuve que denunciar lo que hicieron con el primero. Cuando yo hago la fotografía de este retablo, que aparece María Magdalena embarazada, todo, ahí no hay ninguna duda, ni de que sea embarazada. Cuando luego, después de que adquiere de alguna forma relevancia todo esto, empiezan a hacer, llega un momento, yo hablo con este personaje que era político y estaba encargado de la área cultural de la zona, y me promete que lo van a proteger, porque la gente iba allá y arrancaba un trozo del retablo, ¿saben?, de la madera, de la pintura, para llevarse. Esto lo están destrozando, y esto tiene un valor, valor tremendo, ¿no?, de patrimonio más que nada, y lo que representa, digo, y está aquí, digo, es la única prueba casi que tenemos física que dejaron estos caballeros templarios, porque no, la historia viene aquí de atrás, ¿no? Sí, sí, yo voy a hablar, lo que pasa es que como la mitad pertenece a la Iglesia, al Arzobispado de Tarragona, y la otra mitad a la Generalitat, no sé si nos van a dejar hacer algo. Al cabo de un par de años me entero por casualidad, alguien que va a ver el retablo al monasterio, que lee el libro, lo va a buscar y ve que no está, y que han puesto un papelito que lo han llevado a restaurar, y me escribe, mire que hemos ido y ponen eso y no está. Entonces yo hablo con el director de aquí en Barcelona, del Museo Nacional de Cataluña, que lo conocía, para que me permitieran entrar al Centro de Restauración de Inmuebles de Cataluña, tal, y efectivamente me dan un pase especial, que por cierto tengo grabado parte de esa restauración en un vídeo que publico en mi página web. Y hay una anécdota muy curiosa, ¿no?, que hablo con el restaurador, porque él al principio no se habían dado cuenta que era María Magdalena, que estaba embarazada y tal. Y cuando le digo, bueno, ahora no le iréis a quitar la barriga, ¿no? No, hombre, no, José Luis, no, hombre, nosotros no hacemos eso. Digo, bueno, vale. Se restaura, lo vuelven a llevar otra vez a Tarragona, al monasterio, y al cabo de un tiempo, pues digo, voy a ver cómo ha quedado. Claro, todo, habían limpiado aquello, lo habían arreglado, muy bonito, colorido. Y nada más llegar ya me encuentro con la primera pifia. Habían puesto un cartelito que ponía San Juan Bautista. El retablo estaba dedicado a San Juan Evangelista, la figura que se pretendía decir que es San Juan Evangelista, que en realidad no era, que era María Magdalena, pero era San Juan Evangelista, no tiene nada que ver con San Juan Bautista, a pesar de que ellos me pidieron los 2 libros, que se los dediqué, y allí les explicaba todo lo que había en el retablo. Bueno, ya mal. Hago fotografías porque no lo veía muy claro, veía algo borroso, y hago varias fotografías, las miro con atención, y me habían puesto más sombras en el pecho de María Magdalena y en el vientre, para que diríamos que el aspecto, la visión que daba ya no era tan embarazada, la primera. Luego me voy a María Magdalena, donde está en la imagen, en el icono, la iconografía del descenso de la cruz, y María Magdalena estaba en la original, que está publicado en mi libro, estaba con una corona de princesa, tiene aquí con una perla, una corona, collares, tiene toda una ornamentación de lo que estaba representándose, la reina consorte de Jesús, la princesa, y llego allá y se lo habían borrado todo. Se lo habían borrado. Sí, sí, sí. O sea, todo lo que yo explicaba en el primer libro, los rasgos que detonaban, lo que era, que ya no está. Sí, sí, se lo quitan. Y claro, yo entonces dije, pues ahora me toca todo esto meterlo en un nuevo libro. Porque si vais a jugar marranamente de esta manera, pues yo voy ahora a insistir en denunciar lo que estáis haciendo. Yo es cuando, por eso digo, ahora, y se tituló La revelación del Miguel Viviente, porque empecé a revelar todas las chapuzas y todas las cosas que han estado haciendo y todo lo que han manipulado. Y perdona que me haya extendido, pero claro, todo me viene así. Quiero decir que yo no busco a veces, no, voy a escribir un libro, no. Me viene por un camino o por otro, y casi a veces que me obligan a hacerlo, ¿no? Por eso te digo, ahora ya, no sé, no te puedo decir si voy a escribir uno siguiente o no. De momento ya he recibido unas informaciones que me han dejado, que, bueno, vamos a ver, vamos a confirmar, ¿no? Lo tengo ahí, no digo nada más, pero es posible que si esto sigue así, pues a lo mejor sí que tenga que hacer otro, ¿no? Podemos decir, continuará, en vez de puntos suspensivos, sí, puntos suspensivos, pero al final interrogante, ¿no? Ya veremos. Es que acaba así.
Claro, claro. Pues nada, Me José refiero al Luis, libro este, ¿no? Porque ya cuando vi todo claro, lo que pasaba, digo, no, creo que no se va a acabar aquí, ¿no? seguro que no. Y más tratándose de ti. Pues nada, lo vamos a dejar ahí, José Luis. Bien, Recordar todos, recordad que estamos hablando, bueno, ya terminamos, del libro que acaba de publicar José Luis Jiménez. Operación Pegasus, El Caballero del Grial, lo podéis conseguir a través de Amazon y bueno, es un libro que seguramente con todo lo que se ha reunido ahí, en este caso José Luis lo ha hecho, ahí hay de todo tan maravilloso que como antes decía, uno empieza a leer el libro y no sabe cómo parar. Quiere seguir, ¿no? Porque hay tanta información y realmente el libro es tan interesante que, bueno, que hay que comprarlo ya. O sea que adelante todos, repito, Operación Pegasus, El Caballero del Grial, autor José Luis Jiménez, en Amazon lo podéis conseguir y le mandamos un abrazo gigantesco a mi buen amigo José Luis Jiménez. muchas gracias, Javier, un fuerte abrazo y para mí, como siempre, es un placer. Bueno, y un placer también decir que aunque no he podido hacerlo todo lo bien que me gustaría, porque no tenemos los medios, se ha tenido que grabar de aquella forma hasta con un móvil, pero bueno, he puesto voz a ese book trailer que lo haré encantado en la ocasión que tú quieras, siempre, ya lo sabes. Perfecto, muy agradecido, de verdad. Muy bien, buenas noches, José Luis. Buenas noches, Javier. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, y a todos vosotros viajeros, ya sabéis, os suscribís, por favor, vamos a hacer esto mucho más grande. Daros las gracias por estar ahí y volvemos en una nueva emisión, será no el martes que viene, que también, sino el viernes que viene estarán los compañeros para seguir viajando, ya lo sabéis, hacia lo desconocido, rumbo hacia otros mundos. Un abrazo a todos. Nuestra nave sigue incesante en busca de lo desconocido. Las innumerables exploraciones efectuadas nos motivan a seguir incansables y tenaces en nuestra investigación. Ante nosotros aparecen nuevos mundos ignotos, otras dimensiones cercanas, universos paralelos impenetrables. Ese es nuestro cometido, continuar con nuestro fascinante viaje en busca del misterio, en busca de otros mundos.